Afores al fondo. El Pleno del Senado discute la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con recursos de las Afores inactivas, en una sesión caracterizada por el show y la confrontación entre Morena y la oposición. Amnistía y amparo. Con Miguel Eraña analizaremos las modificaciones legales que se hicieron esta semana en materia de amnistía y amparo, que terminarán analizándose en la Suprema Corte. Pueblo fantasma. Milenio visitó Pitiquito, Sonora, el municipio al que hombres armados irrumpieron el 9 de abril. Los pobladores denuncian ataques, secuestros y abandono de las autoridades. Más desaparecidos. Luego de la desaparición de Aldo González hace unos días, integrantes de la comunidad de la Universidad de Guadalajara revelaron otros casos de alumnos y personal que en los últimos años han sido plagiados. 6 meses guardados. Donativos para los damnificados de Otis permanecen en una bodega del Iste en Ciudad de México. 2 jóvenes lo documentaron. Mientras en el puerto, los habitantes aún trabajan por reconstruir sus viviendas con recursos propios. Muy buenas noches. El Senado aprobó en lo general la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo que se tomarán los recursos no reclamados de las Afores de personas mayores de 70 y 75 años. La sesión, en la que Morena se impuso a la negativa de la oposición, ha estado caracterizada por enfrentamientos a gritos y casi han llegado hasta los golpes. Un circo. No se rompan las vestiduras cuando acudamos a la Corte. Me acordé de esta escena de un debate presidencial. Aquí está mi cartera, la voy a cuidar mucho, no me la vayan a robar. Son mezquinos y le quieren negar a los trabajadores de México mejores condiciones de pensión. De aprobar esta reforma, claro que sí se nos parecemos a Venezuela. En estos últimos 6 años... Permítame, senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadoras y senadores, estamos en una discusión tan importante que merece el respeto de todos nosotros. Solicito al senador Gómez Urrutia sea tan amable de pasar a tomar alguna de las tribunas que están aquí arriba a un costado de la mesa directiva, por favor. En el pasado, como se manejó al revés, los únicos que ganaron fueron los bancos. No todos podemos tener la oportunidad de que cuando nos acusan de algo, pues vivir en Canadá o vivir en otros lados. ¿Qué no mejor cambian un poquito el tono y gritan, es un horror robar para Obrador? Debería de llamarse robo de pensiones del malestar. Qué bueno que esta reforma no habla de la reconstrucción de la que encargaron a Cravioto. Se me hace que ese golpe se lo estás dando a tu compañero de alianza Mancera, que ellos sí se querían clavar la lana de la reconstrucción. Que siguen reclamando hasta la fecha el dinero de la reconstrucción que no termina, senador, en 6 le largos pedí que me dijera años. Con qué... De esos 65,000 millones de pesos que debe el señor Salinas Pliego y que lo ha robado y que es patrón de algunas legisladoras corruptas que sirven a 2 amos, traidoras a la patria, se puedan usar, pregunto, se puedan usar para ese fondo del fideicomiso de pensiones. En el Senado está mi compañera Liliana Padilla, que tiene detalles de la discusión en lo particular que sigue en estos momentos. Buenas noches, Lili. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Efectivamente, pues hace una media hora inició ya la discusión en lo particular, más de 45 reservas, algunas de Morena, que pues ha sido curioso, los senadores suben, presentan pues su argumentación y después la retiran, solamente pues digamos hacen uso de la tribuna. Las reservas que presenta la oposición, sin embargo, pues son rechazadas por la mayoría legislativa aquí en el Senado. Ya prácticamente no se prevé, Alex, ningún cambio, fue un
una reforma avalada con 70 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano. Como tú viste, pues sí, gritos casi hasta los golpes, y se prevé que en unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, esté concluyendo ya la discusión en lo particular para que esta reforma que viene de una minuta de la Cámara de Diputados quede completamente aprobada y sea turnada al Ejecutivo. Lili, 2 horas de show legislativo más. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Buenas noches. Gracias a Liliana Padilla. El Fondo de Pensiones para el Bienestar que están aprobando los senadores estará integrado por recursos de la desaparición de Financiera Rural, las utilidades de empresas paraestatales como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, entre otras, cuando tengan utilidades. Y lo que sí hay, los recursos de las cuentas inactivas de las AFORES de personas mayores de 70 años en el caso de IMSS e Infonavit y de 75 años en el caso de quienes coticen en el ISSSTE. De estas cuentas se espera recaudar unos 40,000 millones de pesos. En más del show del Senado de hoy, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, dio instrucciones para que se apliquen las sanciones administrativas por el sacrificio de una gallina en la terraza del piso 2. Esta ocurrencia que promovió, permitió y defendió hasta hoy el senador morenista Adolfo Gómez, quien siguió justificándose al pedir respeto a las creencias de los pueblos originarios. Respeto a las creencias de los pueblos originarios. Hay respeto. Lo que no se permite es que vayan a matar a la gallina al Senado de la República. Pero eso no lo entiende el legislador que ve en su pantalla. Afuera del Senado, por cierto, un grupo de activistas protestó en contra del maltrato animal. Hablando del Congreso de la Unión, como le informamos anoche, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. La primera impide la suspensión general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicio de este tipo, mientras que la segunda otorga al presidente de la República la facultad de conceder perdón a procesados o sentenciados de delitos que puedan generar estos elementos para conocer la verdad sobre casos relevantes para el Estado mexicano. Le repito, es Ley de Amparo, las modificaciones y Ley de Amnistía, lo que se aprobó en Cámara de Diputados. Es parte de lo que se acordó esta semana en la Cámara de Diputados. Es lo que se acordó. Y al respecto hablaremos con Miguel Eraña, me acompaña en el estudio académico investigador de la Universidad Iberoamericana, con quien revisamos estas reformas y el curso que tendrán, Miguel, porque se dice terminarán discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muy buena noche a ti y a tu audiencia. Pues ya la oposición lo adelantó, interpondrán acciones de inconstitucionalidad en contra de estas modificaciones. Podría terminar la discusión en la Suprema Corte. ¿Qué curso ves que puedan tener? Mira, yo creo que es muy probable que esta sea del grupo de 3 leyes bastante intrusivas de la polémica y de irregularidades en el procedimiento legislativo, y también el ejercicio de una mayoría que supera incluso aquellas históricas de levantadedos del PRI, porque aquí fue 0 mociones en lo particular aceptadas. 0. Prácticamente es el ejercicio del rodillo parlamentario. Sí. Se pasa por encima de todo. ¿Qué preocupaciones vemos en esto, que se acote, digamos, el amparo, y si quieres luego vemos el tema de amnistía? Bueno, el del amparo, mira, a reserva de opinarlo más a fondo, sí, pero simplemente para relacionarlo con la otra ley, la que se está resolviendo en el Senado, que tiene que ver con las AFORES. La de AFORES, sí. Y que modifica distintas leyes. Imagínate la posibilidad que un ciudadano que pierde sus AFORES, porque rebasó los 70 años y los dejó allí, sí, y ahora promueve un amparo, pero con las nuevas leyes de amparo que impiden la suspensión, por supuesto que este señor lo que tendría que esperar es que acabe el juicio. Y mientras tanto le estaría aplicando la sustracción, la confiscación de sus ahorros, lo cual está prohibido en el artículo 22. La confiscación está expresamente proscrita en la Constitución, y materialmente eso es lo que significa que las AFORES tomen el dinero, digamos, por vía de una ley. Entonces también ves que lo de AFORES termine en la Corte. Todo va a terminar en la Corte, y
Infortunadamente, si se pronuncia la Corte, ojalá y no, antes de las elecciones, pues lo que van a hacer es hacer perro del mal a la Suprema Corte de Justicia y a los jueces por estar deteniendo leyes que todos saben, con un sedazo básico de constitucionalismo y de legalidad, sabemos que adolecen de múltiples falencias, muchas fallas en uno y en otro caso. Entonces, ese ciudadano que pierde sus afores por una confiscación material, yo no digo que sea real, material porque se parece a una confiscación. Si eso pasa con esas dos leyes, la que me parece más grave, y es la que yo me dediqué un poco más, porque pega en la línea de la constitucionalidad de forma muy fuerte, y tiene que ver con que la ley de amnistía votada recientemente, apenas ayer, en la madrugada, sin ningún cambio, disfraza de amnistía lo que materialmente son indultos presidenciales, pero lo hace porque no puede meterse a reformar el Código Penal, porque sería muy evidente. Esta mayoría no quiso tocar las reglas del indulto, porque en el fondo el indulto tiene mucho más controles. Es un viejo instrumento típicamente del Ejecutivo, de hecho viene del constitucionalismo estadounidense del siglo XVIII, y es exclusivamente para el presidente perdonar, pero es caso a caso, ni masivamente, ni por supuesto en el caso de los indultos, ni tampoco es concesión por cualquier cosa. Normalmente es por razones humanitarias o por errores judiciales. ¿Qué pasa en las amnistías? Y ahí viene lo grave. La amnistía tiene una aparente regulación desde el año 20, además con una ley votada en la oscuridad de la pandemia, porque no se discutió, se hizo por Zoom. Por supuesto, también se pervirtió la amnistía desde el 20, pero al menos estableció un procedimiento donde básicamente se contiene los abusos y excesos, porque la amnistía es una facultad típica del legislativo, nunca del Poder Ejecutivo. Y entonces, lo que ocurre, Alex, es que aquí está pasando lo contrario. El presidente está ocupando el lugar del legislativo, algo que seguramente no le gustará, a través de una comisión que se regula en esa ley de amnistía, donde participan 4 integrantes de su gabinete, termina siendo el presidente de la República, no cualquiera que le toque ejercer estas competencias si no se echan abajo a través de una acción de inconstitucionalidad. Ese presidente terminará haciendo una suerte de tribunal especial, lo cual está proscrito también por la Constitución. Bien. Y solo con sus funcionarios públicos del ámbito del Poder Ejecutivo. Y lo más grave, Alejandro, se podrá amnistiar en delitos del orden local lo que está prohibido completamente porque son autoridades del orden federal, y entonces en el fondo pues es una invitación a que primero se colapse el federalismo, porque desde el ámbito federal se está suponiendo que se tiene la competencia para introducirse. Si se otorga amnistía a alguien cuando entre en vigor esto, antes de que la Corte determine si es o no constitucional, ¿qué ocurre con esas personas que sean liberadas? La Corte puede suspender. Sí. Puede suspender los actos derivados de esa ley. Okay. No la ley como tal. También la Corte se ha pasado muchas veces porque a partir del año que convalidó aquella ley de salarios mínimos a favor de ellos, que la suspendió, de los propios ministros, a partir de ahí ha abusado en exceso de la suspensión de las leyes. Las leyes no se deben suspender hasta que acaba el juicio de constitucionalidad. Bien, veremos qué curso tiene. Miguel, como siempre, muchas gracias por tu explicación y análisis. Gracias, Alejandro. Gracias a Miguel Eraña. En Sonora, habitantes de una comunidad en el municipio de Pitiquito dejaron sus hogares por la irrupción de un grupo armado que se llevó a 2 personas. Al lugar acudieron activistas de la familia Levarón, también la madre buscadora Ceci Flores y mi compañero Jorge Martínez, que los acompañó. Esto se encontraron. Autoridades no hay por ninguna parte. Estamos pidiendo ayuda para encontrar a nuestro familiar, que el día 9 de abril, en punto de mediodía, los sustrajeron de su casa. No vienen autoridades, nadie ayuda. Queremos recuperarlo, no queremos culpable. Solo queremos que nos lo regresen vivo o muerto. El 9 de abril,
hombres armados irrumpieron en la comunidad de Félix Gómez, más conocida como El Dipo, municipio de Pitiquito, Sonora. Saquearon 5 casas y secuestraron a 2 personas. Una de ellas, Manuel Octavio Bojorges, un hombre de la tercera edad, con discapacidad. A 15 días de que se lo llevaron, su hermano pide a los responsables que al menos le digan dónde abandonaron su cuerpo. Pedía los huesitos, pedía que se sepultaran. Eso es lo que quisiera yo nomás. No, ni modo que me la enfrente ahí. Como 30. No, a mí me tenían con un rifle así. ¿Qué pasó? No, que quiero que me saque las armas, quiero que me saque la marihuana. Y yo te llamo, ya le dije dónde está. Y ya, se fueron, me fueron a mí, se iban aquí. Me tenían con la pistola. Este hombre intentó defender a su hermano y encaró a los delincuentes con un bat. Yo le dije a uno, sí me dio enfrentar. Dije, con el bat del béisbol, dije, te voy a pedir un cobrón. Pero ellos con la arma. Los criminales se quedaron 2 días más en ese lugar y se apoderaron de las viviendas, sin importar que en ellas había hombres, mujeres y niños. Ellos llegan, como mi casa no tiene ni buenas puertas ni nada, pues da de cuenta que se van, se desparraman para atrás. No, pero era 1 o 2 que se quedaban como a dormir porque en la mañana se oían ruidos. La gente huyó, pero volvió al poco tiempo por no tener dónde refugiarse. La familia Levarón y la buscadora Cecilia Flores visitaron Pitiquito. Milenio estuvo con ellos. Nos estamos saliendo de la carretera que va de Hermosillo a Nogales. Con esa, por donde está pasando ese, por ahí nos vamos a meter para ir a Pitiquito. O sea, sí está medio peligrosito, ¿no? Pero nos pidieron que si nos atravesíamos ir por la brecha nos vamos a ir a Pitiquito. En un recorrido vieron viviendas saqueadas, aún con las chapas rotas o dañadas. Y pese a la presencia de la Policía Estatal de Sonora, en el lugar se respira el miedo. A 5 kilómetros está la mina abandonada El Tecolote, donde Ceci Flores encontró indicios de una posible masacre. Pues mira, estamos aquí bajo un llamado anónimo que nos hicieron de un video que circuló en las redes donde había 12 decapitados. Nosotros decimos que es un campo de exterminio porque la casa está completamente balaceada y hay cientos de casquillos. Y hay charcos de sangre, hay calcetines, los boxers completos y pedazos de ropa. Ni en El Dipo, ni en Pitiquito tienen claro qué grupo criminal desapareció a las 2 personas. Para Milenio Noticias, Jorge Martínez. En Zacatecas continúan las protestas por la desaparición del profesor José del Rosario Urrutia. No se sabe de él desde hace 5 días. Hoy maestros del municipio de Cuauhtémoc bloquearon parcialmente la carretera de cuota número 45 que conecta con Aguascalientes. Los manifestantes reiteraron que les preocupa que se complique la salud del profesor Chayito, pues recientemente fue sometido a una cirugía. Nuestro compañero tiene su apoyo y pues ya se están metiendo con el magisterio y el magisterio, nosotros los maestros nos dedicamos a puro trabajar, no nos metemos con nadie. El lunes le presenté el caso de Aldo González, el estudiante de la Universidad de Guadalajara, desaparecido desde el 13 de abril. Su caso se sumó a otras 27 desapariciones de integrantes de esa universidad desde el año 2018, de las cuales 3 ocurrieron en las últimas 2 semanas. Milenio conversó con la madre de uno de los estudiantes de los que no se sabe nada desde el año 2020. Ahora que sucedió lo de Aldo, a mí me resonó mucho porque en el mismo semestre con buenas calificaciones, ¿cómo es posible que se sigan repitiendo estos casos? El hijo de Liliana, Maximiliano Romero Mesa, estudiaba diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, pero el 22 de octubre de 2020, un grupo de hombres armados lo sacó de su casa en Zapopan y desde ese día su madre no ha dejado de buscarlo. A veces es tan desesperante que pase el tiempo y que no sepamos nada que a veces digo, pues entonces sí, pues quizás ya no está en lo terrenal, pero pues si no está en lo terrenal, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Maximiliano tenía 18 años cuando fue plagiado y su caso volvió a regresar luego de que en los últimos 15 días 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecieron. Aldo González Sevilla, Elena de Los Ángeles Sevilla y Bruno Yael Sandoval, quien fue localizado esta tarde.
pues nos estamos viendo ya afectados incluso como universidad. Tenemos bastantes casos muy preocupantes y esperamos que regresen a casa. De 2014 al 25 de abril de 2024 han desaparecido 28 integrantes de la Universidad de Guadalajara, un profesor, 2 administrativos y 3 egresados y 22 alumnos. Es parte del gran clima de inseguridad que se vive en el Estado, una de las regiones más violentas del planeta, me atrevería a decirlo. Con información de Diana Barajas, Milenio Noticias. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante marzo se cometieron 2 feminicidios en promedio al día en el país. En todo el mes, 8 más que en febrero pasado. 70 casos en marzo. Los estados que reportaron la tasa más alta fueron Morelos, Campeche, Nayarit, Colima y Sonora. Además, informó que en marzo se cometieron 200 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de 6 al día. Esta tarde, Ulises Lara López, el encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, confirmó que Miguel N., el químico presunto feminicida de Iztacalco, está relacionado con al menos 6 casos cometidos entre el 2018 y este año 2024. Milenio conversó con el hermano de una de las posibles víctimas de este químico. El hermano de la víctima aseguró que lo pudieron haber detenido hace años, pero la Fiscalía, que ahora lo investiga, en ese entonces se negó a hacerlo. Este es un trabajo de Jorge Suárez, Said Betanzos y Carlos Vega. El presunto feminicida serial de Iztacalco podría haber sido descubierto y detenido desde hace años, si la Fiscalía Capitalina hubiera hecho bien su trabajo. Una de las presuntas víctimas del sujeto es una mujer identificada como Claudia Andrea, originaria de Cuautla, Morelos. Lo conoció en 2013 cuando llegó a la capital para estudiar una licenciatura en química en el Instituto Politécnico Nacional. Ambos iniciaron una relación, pero Claudia la mantuvo en secreto. Me cuenta mi sobrina que casi diario le marcaba en la noche, como a las 10, 11 de la noche. Mi hermana se encerraba porque no quería que nadie la escuchara hablar con él. Que así estuvo mi hermana, que de hecho se molestaba que mi sobrina se acercara. 6 años después, a finales de diciembre de 2019, Claudia dejó de responder el celular, por lo que su hermano viajó a la capital para buscarla en el departamento que rentaba en Azcapotzalco. Al llegar, la encontró muerta. Sin investigación de por medio, los policías que llegaron le dijeron que la de Claudia era una muerte natural. Pero José Ángel poco a poco encontró indicios de que su hermana había sido asesinada. Comprobó que su celular fue utilizado días después del crimen, al igual que la tarjeta de débito de la joven. En su correo electrónico descargo lo de sus, el saldo de su tarjeta, donde ya aparece lo que ella, en dónde ha comprado y todo eso. Y ahí está bien raro porque compraron el día 29, el día 1, el día 2 y el día 6 de enero, me parece. Este jueves, la Fiscalía reveló que Miguel N. podría ser responsable de 6 feminicidios. Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos, 6 víctimas mortales y una tentativa de feminicidio. Según la Fiscalía, Miguel N. asesinó a su primera víctima en 2012. Su identidad se desconoce. La segunda es Frida Sofía N. Vivía en Morelos y se mudó a la capital para estudiar Administración Industrial en el Poli. Desapareció en 2015. La tercera víctima, también de identidad desconocida, habría sido asesinada en 2018. La cuarta fue Claudia en 2019. Y las últimas 2 fueron asesinadas este año. Una de ellas de identidad desconocida y otra identificada como María José N., de 17 años. En 4 de estos casos, los familiares ya fueron citados para cotejar su ADN con el de los restos encontrados en el departamento de Miguel N. Además, la Fiscalía aclaró que obtuvo pruebas de vida de 5 personas cuyas identificaciones fueron encontradas en el mismo lugar. La Policía de Investigación ha podido corroborar que al menos 5 personas de quienes se localizó alguna identificación en el lugar del cateo se encuentran con vida y en buen estado de salud. Con información de Jorge Suárez y Said Betanzos, Milenio Noticias.
En la bitácora de las campañas presidenciales, Xóchitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, presentó una plataforma digital llamada Apúntate, en la que los ciudadanos podrán elegir los programas sociales a los que desean acceder. También mostró un video en donde se detallan los apoyos que los mexicanos han recibido desde el año 1941 y garantizó que de ser electa presidenta, esos programas sociales no desaparecerán y que su propósito es construir un México próspero e incluyente. Claudia Sheinbaum continuó su visita por distintas ciudades del estado de Veracruz. Más tarde estuvo en Puebla. En el primer estado estuvo acompañada por la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, envuelta en distintas polémicas por su patrimonio. También estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Ahí Sheinbaum se comprometió a sacar de la pobreza extrema, sí, frente a Nale, se comprometió a sacar de la pobreza extrema a más de 7 millones de personas a través de una combinación de programas sociales en materia de salud, educación y vivienda. En Puebla se reunió con simpatizantes en la ciudad de Huauchinango. Jorge Álvarez Maínez estuvo en el estado de Morelos, luego se trasladó a la Ciudad de México. Por la mañana se reunió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos. Allí afirmó que creará un padrón nacional de empresas que tengan buenas prácticas con sus empleados. En donde no lo recibieron tan bien fue en un evento con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM de Xochimilco, quienes lo esperaron con gritos, pancartas, consignas. Tuvo una salida complicada entre empujones de simpatizantes y grupos contrarios, hasta que por fin pudo salir de ese recinto. Una de las ideas que nosotros tenemos es que además de los programas sociales, hay necesidades específicas en las familias que necesitan para salir adelante. Entonces desarrollé una app donde las familias pueden escoger dentro de un menú qué necesitarían para realmente poder salir adelante. Y por eso hablamos de una acción combinada, desde acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda y también los programas sociales que estamos planteando que serán convertidos en derechos porque son universales y también el propio desarrollo económico del país que va a permitir, la idea es que no haya pobreza extrema en nuestro país y si no, disminuirla de manera sustantiva. El 40% de las escuelas no tienen internet. Vamos a rescatar la educación pública en este país, desde la primera infancia hasta la universidad. Y vamos a construir un México de iguales. Esa pluralidad que el país merece. Jorge, no fundía el campo. El México. A 6 meses del paso de Otis, todavía hay donativos para los damnificados que no han llegado al puerto de Acapulco. Así lo documentaron 2 jóvenes periodistas, Sofía Otero y Juan José Parcero, que esta noche publicaron la información en el blog Entre Ladrillos y en sus redes sociales. Verificamos con ellos la información. Esto fue lo que hicieron. Un experimento similar al que hizo la periodista Pamela Cerdeira el año pasado con donativos para damnificados del terremoto de Turquía. Los jóvenes periodistas colocaron un localizador en 2 paquetes. Uno de ellos lo llevaron al supermercado del Iste en la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, mientras que el otro lo entregaron en el Superiste de Coyoacán, en Cuapa. Al activar los dispositivos descubrieron que ahí seguían. Acudieron al lugar y el gerente les confirmó y mostró que los tienen en una bodega, con cerca de 3 toneladas de donativos para los damnificados de Otis. 6 meses después, ahí siguen. Sí, lo que pasa es que aquí se hicieron 3, bueno, con esta sería la tercera entrega. El primer tráiler salió en noviembre, la primera semana en noviembre y el segundo en diciembre. Después de ahí ya el acopio bajó mucho, o sea, ya la gente no donó como al principio. Entonces no convenía mandar camiones tan pequeños. Claro. Y esta sucursal fue donde, por el espacio en bodegas, ahorita lo van a ver, fue la que decidió que se almacenara aquí. Y ahorita pues estamos esperando a que nos digan cuándo viene el próximo tráiler, porque ya se contaron las 16 tarimas. 16 tarimas que serán como de 3 a 4 toneladas, de 3 a 5 toneladas. De 3 a 5 toneladas y están esperando cuándo les mandan el tráiler para llevarlo a Acapulco, 6 meses después del paso de Otis. Mientras todo eso sigue aquí, almacenado, los damnificados aún requieren de apoyo. La reconstrucción de los hogares en las colonias populares avanza lento y con sus propios recursos. Este es un trabajo de mi compañero Javier Trujillo. Ese de ahí
El de la esquina era mi cuarto, completamente destruido. 6 meses después del impacto del huracán Otis, la reconstrucción no se ha detenido en las colonias populares del puerto de Acapulco, pero avanza lenta. La mayoría de los damnificados han utilizado sus propios recursos y ahorros para salir adelante. Lo poquito que hemos ido reconstruyendo aquí, pues ahora sí que con mi trabajo, pues la ayuda de mis hermanos que me vienen a echar la mano para ir, pues así pintando, levantando, cortando el árbol poco a poco. Adriana ha levantado la fachada de su casa, pero aún debe arreglar la parte trasera, donde un árbol que cayó derribó su techo, que esta vez construyó de concreto. Cerca de ahí, en la colonia Esperanza, las casas están sobre un asentamiento irregular. Casi todas sucumbieron ante Otis. Vengan, vamos a ver. Pueden ver todo esto, toda esta parte de aquí abajo se lo llevó todo derrumbó, mi techo. Esto ya no lo he podido parar porque pues la verdad falta recurso. Aquí la mayoría recibió apoyos del gobierno federal. Eso y la reactivación del turismo ayudó a los pobladores a recuperar un poco de lo perdido. Con la ayuda que nos dio el gobierno, de enseres y de un apoyo económico, hemos podido salir adelante. Carla lo perdió prácticamente todo, y aunque ha querido acelerar la reconstrucción de su hogar, no ha sido posible, debido al alto costo de la mano de obra y materiales. No hay mano de obra, no hay material, es carísimo. Ahorita todos los que te cotizan en 17,500. Los damnificados coinciden en que reconstruir sus casas depende en gran parte de que Acapulco vuelva a ser lo que era antes de Otis. Con imágenes de Troy Mérida para Milenio Noticias, Javier Trujillo. A 6 meses de Otis, Acapulco enfrenta otra amenaza climática. En los últimos 3 días se reportó un gran incendio en el parque El Veladero. Autoridades estatales informaron que se intensificaron las acciones para mitigarlo. Se han desplegado casi 1,000 brigadistas de distintas instancias del gobierno y hasta un helicóptero de la Secretaría de Marina para hacer descargas de agua en esta zona afectada. Hasta ahora se reporta que el 65% ya está sofocado. No representa un peligro inminente para la población, aunque se recomienda tener precaución con la inhalación del humo. En Chilpancingo, también en Guerrero, un incendio generado en el cerro de Alquitrán ha devastado al menos 2,000 hectáreas de bosque. Tras esto, las secretarías estatales de Medio Ambiente y Educación, también Salud, determinaron suspender hoy todas las clases en las escuelas de Chilpancingo y en Acapulco. Lo mismo ocurrirá mañana para no exponer a los menores de edad a la contaminación ambiental. A pesar de esto, a pesar de que se recomienda no exponer a los menores, a los niños, a los jóvenes, a esta contaminación, hoy la ocurrencia de la alcaldesa de Chilpancingo, organizar un festival para la niñez en la plaza central, donde llega el humo de los incendios. Norma Otilia Hernández, y aquí lo que dijo. Hay que primero revisar el tema del impacto que pudiera generarse. La gente, la mayor parte de aquí de Chilpancingo, lo que mueve es la economía, el comercio local. Esas personas que venden en la calle, esas personas que venden en los mercados, esas personas que ya tienen pues su día a día pues ya programado. Me dan este tema de la contingencia, yo hablo con los directores y les pregunté, y ellos mismos preguntaron a los padres de familia y dijeron, pues los que quieran ir, que vayan, los que no, es bajo la responsabilidad de ellos y nosotros para nosotros es una obligación de poder continuar con nuestras actividades. El ayuntamiento está funcionando, aquí el ayuntamiento funciona los 365 días, aquí no ha parado. Tras décadas de vivir entre penumbras, habitantes de la Sierra Alta de Hidalgo finalmente tienen luz en sus hogares mediante paneles solares. La historia es de Guadalupe Trejo. En pleno siglo XXI, en esta penumbra vivían, hasta hace unos días, habitantes de 5 comunidades de Tlahuiltepa, en la Sierra Alta de Hidalgo. Están en una de las zonas más marginadas y de difícil acceso de la entidad, tanto que la noche es solo iluminada por la luna o pedazos de ocote encendidos. Lo que sí respirábamos mucho humo, que ahora los pulmones ya están medios enfermos, que tienen humo. Pero a inicios de marzo la luz se hizo, gracias a la instalación de paneles solares. Es una vida nueva, vamos a decir, porque para nosotros tantos años sin luz,
nomás la del día teníamos. Ahora de noche tenemos lucecita, pues ya más no le pidemos a Dios. Para llegar a estas comunidades hay que internarse por sinuosos caminos de terracería, subir y bajar pendientes y estar alerta, pues hay casas a pie de barrancos. Usábamos unos aparatitos con mecha y con petróleo. Nos hacía mucha falta porque ahora sí que ni lo habíamos soñado que no se va a llegar esto. La Laguna, Cieneguillas, Moxté, El Palmar y Media Luna fueron las comunidades beneficiadas por TC Energía, Iluméxico y la organización Concentrarte, que instalaron 27 sistemas fotovoltaicos, 23 de ellos en viviendas, 2 en espacios comunitarios y otros 2 en clínicas comunitarias. Los beneficiarios pagan una cuota mensual de 80 pesos para dar mantenimiento a los paneles solares. Más que nada es una buena ayuda para nosotros, para todo, porque así ya no nos trompezamos en el patio o en la cocina. Incluso una vez quise agarrar un palo y era una víbora porque pues no se le avisaba. En la entrada a la comunidad del Moxté conmemoraron la llegada de la energía solar con un mural. La luz para nosotros es una bendición porque nos alumbra todo, para todo. Se acabó la oscuridad. Desde Hidalgo para Milenio Noticias, Guadalupe Trejo. Más de 120 personas fueron arrestadas el miércoles en las universidades del sur de California, en Los Ángeles y la de Texas, después de que esta semana estallaron protestas pro-palestinas en estos campus, en centros educativos de Estados Unidos. La Universidad de California informó en sus redes sociales que alrededor de la medianoche la protesta terminó y que el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Los estudiantes de Estados Unidos exigen que sus universidades condenen el ataque de Israel a Gaza y que ya no inviertan en empresas que venden armas a Israel. Un tribunal de Nueva York anuló la condena por violación impuesta en el 2020 al exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein al considerar que no recibió un juicio justo. Según la sentencia, el juez en el proceso de Weinstein mostró prejuicios al permitir que mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte de las acusaciones, lo que supuso que no fuera juzgado únicamente por los delitos que se le estaban imputando, sino también por conductas anteriores. No obstante, Weinstein, de 72 años, permanecerá en prisión, pues tiene una segunda condena por violación que le impuso un tribunal de California. Con esto hacemos una pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil cerraba la semana y mientras caminaba sobre la duela de cedro blanco, se estrelló con esto. Escúchelo usted. El ser humano se halla a medio camino entre los dioses y las bestias. Es la frase de Plotino que eligió Carl Sagan para empezar su libro ganador del Pulitzer en 1977, Los Dragones del Edén. Un magnífico y extraordinario recorrido por la evolución intelectual y mental del ser humano. Para expresar la cronología cósmica, nada más sugerente que comprimir los 15,000 millones de años de vida que se asignan al universo, o por lo menos a su conformación actual desde que sucediera el Big Bang, al intervalo de un solo año, es decir, poner, por decirlo así, esos 15,000 millones de años en un año. La elaboración de estas tablas y cuadros cronológicos inclina forzosamente a la humildad. Así, resulta desconcertante que la aparición de la Tierra como producto de la condensación de la materia interestelar no suceda en este año cósmico, sino hasta primeros de septiembre. Que los dinosaurios aparezcan en Nochebuena, que las flores no broten hasta el 28 de diciembre, o que el ser humano no haga acto de presencia hasta las 22:30 de la víspera del Año Nuevo. La historia completa, nuestra historia completa, ocupa solamente los últimos 10 segundos del 31 de diciembre. Dada nuestra índole, tendríamos que ser más modestos. Todo es muy raro, caracho. Como diría Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby. Y así vamos adelante, botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. Gracias, Gil, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.